Shalom Ubrajá, Talmidei y Talmidot de la Torah. Shalom Ubrajó, del Eterno os bendiga. Queremos tomar un tema para reflexión y para aplicarlo y que sea de bendición para todos nosotros. Vemos que es un tema que afecta a todas las parejas del mundo y a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo, y tiene que ver con lo que ocurrió en el jardín del Edén, en el Gan Edén, y lo encontramos en el libro de la Torá, en el capítulo 3, 1, cuando dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai, Elohim, había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai Elohim entre los árboles del huerto. Mas Adonai los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Elohim le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Adonai dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Adonai dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andaréis y polvo comeréis todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te gobernará. Y él al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la mujer, a la voz de la mujer, y comiste el árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Estamos mirando el acontecimiento a través del cual el Eterno prueba al hombre, lógicamente al hombre y a la mujer, después de que los crea. Vemos en el capítulo 2:15 cuando dice: tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y aquí él da un mandamiento. Solamente dio un solo mandamiento con respecto a lo que le estaba prohibido. Una sola prohibición. Y mandó a Adonai Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
esa es la prohibición, y advierte la consecuencia, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a estar mirando el peligro de escuchar la voz de la serpiente. Lo que un pequeño animalito creado por Elohim y bueno, porque vemos que cuando él hizo la creación y cuando creó los animales que quedó escrito, y vio Elohim que era bueno. Entonces no podemos echarle la culpa porque vemos que fue creado bueno. Y si fue creado bueno, aquí es donde de pronto yo quiero hacer la primera pregunta. Si la serpiente era buena, ¿por qué le hizo esa pregunta a Eva? Y para no ahondar y no hacer esto tan largo, la respuesta es porque fue creada para probar la obediencia del hombre. Y a la que fue escogida fue Eva. Así como cada uno de nosotros fue creado con un cuerpo físico. En este momento me estoy mirando mi mano, mi muñeca. Yo fui creado con un cuerpo físico igual que tú, igual que yo, igual que mi esposa. Pero internamente este cuerpo tiene una genética de pecado que es buena. ¿Cómo así que es buena? Es igual que la serpiente. Fue creada para probarte. El instinto al mal que todo ser humano lleva dentro, esa serpiente que todos los seres humanos llevamos dentro, que se llama en hebreo el Yetzer Hara, el instinto al mal, ese que en las caricaturas lo dibujan como un diablito que te tiente y te dice, no, hazlo, eso está bien, Dios dijo que sí, pero no creo que sea malo. Fue puesto dentro nuestro por Elohim. Elohim nos creó con esa serpiente interna. Y así como en la creación, en el relato original, dice que la serpiente era buena, entonces quiere decir que era bueno que el hombre fuera probado. Igual que pasa con nuestra tendencia al pecado. Esas dudas que te vienen, esa voz interna que te prueba constantemente a ver si vas a obedecer o no vas a obedecer al Eterno, fue creada por Elohim y fue puesta ahí para probarte. Y la función de ella es buena, porque la función de ella es siempre estarte confrontando para ver si vas a obedecer o no vas a obedecer los mandamientos que Elohim te ha dado, las advertencias que Elohim te ha dado. Entonces vamos al meollo del asunto. La serpiente prueba a Eva, a Java. La prueba. ¿Y quién prueba al hombre? La mujer. ¿Cómo así? La mujer fue creada justo después de que el Eterno le dijo, no, comerás de todos los árboles excepto del árbol del bien y del mal. Y luego dice, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda opuesta. La mujer fue creada para todo el tiempo, de alguna manera, estársele oponiendo al hombre para probarlo, a ver si le va a obedecer al Eterno o si le va a obedecer a la voz de su esposa. Pero un momento, eso es nuevo, eso que tú estás diciendo es nuevo para mí, pero a mí siempre me habían enseñado que la mujer era una ayuda idónea. Sí, es ayuda idónea para que el hombre aprenda a no escuchar la voz de la serpiente a través de su esposa. Y es más, en el original hebreo no dice ayuda idónea, dice ayuda contraria. Opuesta. Es muy interesante lo que una mujer, mi esposa, nos está haciendo caer en cuenta en este mismo momento. Elohim le da al hombre una sola prohibición: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo la consecuencia de morir irremediablemente. Creó a la serpiente, que era buena. Y la serpiente vimos que fue creada para probar a la mujer. Pero un momento, no había sido todavía creada la mujer. No. Elohim dice, tal vez Adán no va a escuchar la voz de la serpiente. Tal vez si esa serpiente se le hubiera presentado a Adán, Adán no la hubiera escuchado y no hubiera podido ser probado. Pero entonces voy a crear a alguien, voy a crearle una ayuda para que no solamente obedezca como autómata,
como robot, sino que sea probado en su corazón, si ha de creer a su creador, si ha de amar a su creador y si ha de obedecerle a su creador, y crea a la mujer. Y vemos en el relato bíblico, los dos son probados. Tanto el hombre como la mujer somos probados. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que este relato, yo veo, mi amor, que este relato de la Torá y todos los relatos de la Torá no solamente son historias. Podríamos decir, bueno, fueron historias, de pronto algunos dirán serán hasta fábulas. Tienen códigos implícitos, tienen cosas codificadas, tienen un mensaje profundo para aplicar hoy en día. Y el mensaje profundo que yo veo en esta historia, que parece como una historia como tan fantasiosa, como tan cuento de niños, pero con unas verdades tan profundas, y es la naturaleza del hombre y de la mujer, y la naturaleza de cómo vamos a ser probados el hombre y la mujer. ¿Por qué no sucedió al contrario? ¿Por qué no fue el hombre el que iba caminando en el huerto y la serpiente se le presenta, le habla, lo convence, come y luego él va y le dice, Eva, Java, mira, come de esto tan rico? Y Java come y luego cuando los confronta Elohim, fue Java la que hubiera dicho, el hombre que me diste, yo me sujeté a él. Yo hice lo que él decía y yo comí porque él me dijo. No, sino porque precisamente Elohim le da esa naturaleza a la mujer y esa naturaleza al hombre. Y aquí es donde yo saco esa enseñanza para que la apliquemos. La mujer es sensible a ser engañada por voces extrañas. Muy sensible. Por voces extrañas. Y el hombre es susceptible a ser engañado o a ser convencido de no hacer la voluntad del Padre por la voz de su mujer. Muchísimo. Pasa en todos los hogares. Y lo está diciendo mi esposa. ¿Por qué dices que pasa en todos los hogares? ¿Nos podrías hablar un poquito más? Porque te veo tan segura de esto que es bueno que una mujer lo diga. Si yo solo hago este audio o este video, todas las mujeres van a decir, machista. La Biblia es machista, la Torah es machista, Elohim es machista, Yeshua es machista y vos sos un machista. Pero es una mujer la que nos va a dar un poco más de luz de esto. Bueno, no voy a meter nuestro hogar, sino voy a meter la misma Torá en dos ejemplos muy claros, que hay muchísimos, pero me alargaría y no vale la pena. Con dos ejemplos yo creo que es más que suficiente. Y luego cada uno de ustedes, sinceramente, en su hogar pueden ver si pasa así en algunas ocasiones o no, y van a ver que se repite ese mismo patrón. Y lo vemos en el caso de Abraham y Sarai, cuando el Eterno le dijo a través de los malajim, de los enviados a Abraham, que en un año su mujer tendría un hijo. Y vemos cómo ella se llenó de impaciencia. Primero, pues rió porque no creyó, dudó. Tuvo dudas, se burló. Tuvo dudas, se burló, y los ángeles le dijeron, bueno, ¿por qué esto? Ella lo negó. ¿Y por qué? Porque escuchó las voces, escuchó su voz interna que se rió y simplemente ella lo dijo en voz alta, pero fue la voz de la serpiente poniéndole duda de que el Eterno podría aún en su vejez, si ella ya sin su periodo y algo sobrenatural hacerlo en su vida. Esa fue la duda, la serpiente que la tocó a ella. Quisiera hacer una pequeña acotación. Vemos aún en el caso de Sarai que la mujer es sensible a parar oído detrás de las puertas. Muchísimo también. Continúa, mi amor. Y vemos cómo después faltaba poco aún para que se cumpliera esa profecía que le dio el Eterno a Abraham y a Sarai a través de esos malajim, y ella se impacientó y le habló a su esposo y le dijo que se llegara a su sierva Agar, para concebir hijo por medio de ella, no creyendo a lo que el Eterno le había dicho. Y Abraham inmediatamente fue propenso a escuchar la voz de su mujer
y Lo convence. obedecerla. Lo convenció. Ahí vemos el poder tan fuerte, tan grande que tiene una mujer matriarca, una mujer que quiere dirigir su hogar. El poder de convencimiento tan grande que hay en escuchar una voz extraña, diferente a la de Elohim para las mujeres, y el escuchar la voz de tu esposa. Disculpen lo que voy a decir y hago una pregunta Sí. aquí a mi esposa. ¿Está avalado esto que estoy diciendo? Sí, El, sí, claro. el peligro de escuchar la voz de tu Totalmente. esposa Por favor, no la cuando escuches. no Es está de acorde con con la la Torah. No la escuchen, por favor. Una mujer lo está diciendo. Lo digo sinceramente porque yo misma veo cuando me evalúo y cuando yo misma estoy siendo probada y estoy a punto de hablarle algo a mi esposo que sé que lo puede meter en prueba y que ya lo he visto que ha pasado, pero que yo misma soy consciente y yo digo, no, 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 no. No hay que ser piedra de tropiezo para el hombre. Y por eso muchos, en algunos videos les he hablado con mucho amor a las mujeres, y es: deja al esposo, deja a tu esposo que funcione. No intervengas en la relación de él con su creador, porque es que el hombre fue el que fue puesto como cabeza de tu hogar, Hago una pregunta. no la mujer. Discúlpame que intervenga un poquito, que tú lo dijiste. ¿A quién le fue dado el mandamiento? A Adán, Todavía no había sido creada creada la Java. mujer. Por Él consiguiente, tenía que haber obedecido era la al Eterno. responsabilidad de él. A lo que vamos es la responsabilidad de dejar dirigir a aquel al cual le van a pedir cuentas. Pregunta, ¿a quién le pidió cuentas Elohim? ¿A la mujer o a Adán? A ambos. Primero que todo al hombre, A Adán. solo que las consecuencias luego vinieron para ambos. Exacto, vamos a ver qué nos dice el texto de la Torá. En el 3:8 dice: y oyeron la voz de Adonai Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Adonai entre los árboles del huerto. O sea, la mujer había escuchado a la serpiente, cayó, luego convenció a su esposo, lo hizo caer, los dos cayeron. Pero ¿a quién es al que el Eterno, el Creador, el jefe, el dueño del parque, el dueño de la película, llama a pedirle cuentas? ¿A la mujer? Al que puso ¿A como la cabeza. serpiente? ¿O al Al hombre? hombre. ¿Y por qué? Vamos a leer, dice: mas Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Como cuando uno es el dueño de un parque, un zoológico, y de pronto ve que los leones, alguien les abrió la puerta y salieron y se comieron a las ovejas y se armó tremendo alboroto. Y llega el dueño del zoológico y dice: ¿y ya a quién va a llamar? ¿A los empleados? ¿A quién va a No. llamar? ¿A los leones? No, llama al administrador del Claro. parque, le dice, lo llama y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Y por qué llama al hombre? Lo vemos en el libro de Bereshit, en Génesis 2:15. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Gran responsabilidad. Por eso lo que Tremendo. nosotros hemos hablado, ¿no, amor? Los dos son iguales ante los ojos de Elohim, pero cada uno de nosotros tiene una función totalmente diferente y una responsabilidad totalmente diferente. Como el ejemplo que damos, piloto y copiloto, los dos saben volar avión. Los dos tienen que graduarse como pilotos de aeronave, pero el cargo que les dan cuando se suben a un avión de pasajeros, uno es el capitán que dirige, el que tiene la responsabilidad. Si pasa algo a la tripulación, al avión, él tiene que responder. Y el segundo, su responsabilidad es mirar
que el piloto tenga toda la información necesaria para que logre su acometido y funcione bien. Aquí la responsabilidad de guardar el jardín era de Adán. Por eso Elohim nos llama a la serpiente, no le dice, hey serpiente, venga aquí, ¿qué fue lo que pasó? No, había puesto al hombre para gobernar sobre todos los animales. Tampoco llamó a la mujer, porque la mujer podríamos decir que, no sé si valga el término, pero se me hace un término cariñoso y como simpático, es como la La hermanita menor. chiquita, Está como cuando uno tiene hijos, no tiene sabe nada. el hijo mayor y el hijo menor. El hijo Sí. mayor tiene 21 años, el hijo menor tiene 11. ¿A quién vas a llamar tú a pedirle cuentas? Al mayor. Creó primeramente al hombre y luego crea a la mujer. Y al hombre le da la función de guardar el jardín. Dentro de ese guardán era cuide a su esposa. Por eso las mujeres tienen que entender la responsabilidad del hombre. ¿Qué pasa si una copiloto le da mal la altura a un piloto? Él está mirando 1000 cosas, está cuadrando las coordenadas, está cuadrando una cantidad de cosas que tiene que hacer un piloto, está manejando el timón, alerones, flaps, todo esto, y le dice altitud. Y ella de pronto escucha que alguien, una azafata pasa por ahí y le da por decirle 3000 pies. Y ella inmediatamente dice, ay, no estábamos a 1500, no, 3000. Ay, yo le voy a decir 3000 pies. Y no, iban a Qué 1500. peligro. Entonces el confiado sigue así cuando se estrella de frente contra un cerro. Por no haber mirado realmente a qué altura está, por haber escuchado. Por eso, si ustedes se dan cuenta en un avión, cierran la cabina, no dejan entrar a nadie para que no distraigan ni al capitán y muchísimo menos a su brazo derecho. Por eso la mujer fue probada a través de la serpiente. O sea, la mujer, cada uno de los dos, hombre y mujer, tenemos una condición diferente. Totalmente. Y ahorita yo voy a hablar de nosotros los hombres. Y yo sé que muchos se van a identificar. Dale, mamá. Primero, mujeres, no querramos hacer la función del hombre en el hogar. No querramos ser la cabeza, no querramos mandar y gobernar a nuestro esposo o a nuestros hijos en la función que el esposo tiene que hacer sobre los hijos. Va uno por la carretera y la esposa empieza a decirle, ay amor, acelera que vamos a llegar tarde a la reunión de los niños. No, qué peligro. Y uno, amor, pero no, pero es que así no vamos a llegar. Y uno acelera. ¿Qué pasa más adelante? Un parto, vemos luego más adelante en el mismo ejemplo de Abraham y Sara todo el problema que se armó y que hoy vemos la guerra entre Israel, descendientes de Ismael, por esa desobediencia de haber el hombre escuchado a Sarai y no haber confiado en lo que el Eterno le mandó a decir a través de Malachim, de enviados. Y vemos cómo más adelante el Eterno le dice, no sé si enojado o no, no parece, pero queda pensando uno, escucha todo lo que te diga tu esposa. Haz todo lo que tu esposa Haz todo lo que tu esposa te diga. Y uno ve, si seguimos mirando en la historia, todos los problemas en los que las mujeres de alguna manera metían a sus esposos. Vemos también en Isaac y su esposa, como él iba a darle la bendición en vez de a Jacob, a Esab, y todo el problema que armó su esposa al darle el consejo a su hijo. Y vemos hoy también esa pelea entre hermanos, entre Esab y Jacob, que bueno, ya sabemos quiénes son, y vemos que hasta hoy está viva esa pelea. Vemos las consecuencias de lo que sucede cuando la mujer quiere mandar en el hogar.
Yo quiero que profundicemos un poco más en la naturaleza de nuestras debilidades. Elohim creó a la mujer con una debilidad y creó al hombre con otra debilidad. Y creó a la serpiente para que active esa debilidad en los dos. Y que a través de activar esa debilidad en los dos, tanto la mujer como el hombre, que tenemos cada uno su debilidad, nos fortalezcamos y aprendamos a decir, no, el Eterno dijo así y así se hará. Tanto la mujer tiene que aprender de su debilidad y decirle a la serpiente, no, porque el Eterno dijo que no comiera de ese fruto. Y el hombre tiene que aprender a decirle a la mujer, no, No. mi vida, qué pena contigo, te amo, Con mucho amor, preciosita, no. pero es que Aquí no. los ángeles de Elohim nos dijeron que en un año íbamos a tener un hijo. Así que, Sarita, qué pena, pero yo no me voy a poner a meterme en el cuarto de tu sierva a engendrar un hijo donde no me han mandado. Porque vemos eso. Estaba Sarai, escucha la promesa. Y es que muchas veces nosotros decimos no, y he escuchado tal vez algunos que enseñan, no, es que pasó mucho tiempo y nada que se cumplía la promesa. No, más adelante ustedes se van a dar cuenta que fueron nuevamente visitados al año. Entonces, era esperar. Era esperar. Y cuando cuando el ángel le prometió, le dijo, en un año, dio un término, era un año, era esperar 12 meses. Era una promesa, era una orden de Elohim. Pero la serpiente empezó a... ¿Quién sabe qué clase de argumentos? Tú como mujer, ¿qué argumentos crees que la serpiente le habló a la voz de una anciana para que desobedeciera el plan divino? No, la parte sobrenatural, la parte de que le metió duda de que el Eterno cómo iba a hacer eso en ella ya siendo una anciana y que ya ni siquiera tenía ya la costumbre. Pero un consejo es, ocupémonos en cosas de Elohim, en la tefilá, en tener nuestra mente ocupada es hablando solo con el Eterno, pensamiento que no provenga de Él o que sea malo, desobediencia, sacarlo afuera, porque esos pensamientos van cultivando y luego ¿a quién se lo vas a sacar? A tu esposo. Y ahí es donde él va a ser probado. Entonces analicemos un poquito la naturaleza de la debilidad de la mujer. Argumentos. Yo pensaría, mi amor, que la mujer tiene debilidad de escuchar argumentos. Total. El consejo que yo doy, por favor, no escuchen argumentos. Elohim dice en la Torah, 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Llegas a tu casa y le dices hablas con tu cuñada. Ay, cuñada, es que le tengo que contar. Imagínese que aprendí que hay que guardar el Shabbat. Y tu cuñada es de otra denominación y te dice, no, eso era de la ley, ya no hay que guardarlo. Ay, ¿cómo así? Que ya no hay que guardarlo, y empiezas a escuchar argumentos. No, eso es para los judíos. Ay, ¿verdad? Yo pensé que era también para nosotros. Y empiezas a escuchar argumentos. Vemos aquí cómo la debilidad de Java fue escuchar argumentos. De la Y serpiente. dentro de esos argumentos termina escuchando mentiras. Mentiras, sí, porque ni siquiera Dice, fue verdadero. Sí, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Adonai había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Le empezó hablando aún mentiras. Y la mujer respondió a la serpiente, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto, y empieza a hablarle. Y la serpiente le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, le empieza a dar argumentos, sino que sábelo en que el día y bla, 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 y se fue en argumentos. Y los argumentos hicieron que ella empezara a ver cosas diferentes a las cuales Elohim les había mostrado. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Los argumentos. Es como la mujer que llama a la mejor amiga.
Marujita, te tengo que contar qué pasa. Es que tengo problemas con mi esposo. No sé qué hacer. Ah, no, mija, yo sí le dije. Eso sabe qué, sepárese de ese muchacho. Ay, ¿será que sí? Sí, 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 sí. Eso no le conviene. Y le empieza a dar argumentos. Y luego ya empieza a ver los Ujú. defectos del esposo. Sí. Pero si yo oré y Dios me dijo que era él. No, 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 eso fueron tus emociones, eso no fue Dios. No, 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 él no tiene por qué. Y se llena de argumentos. Ay, si te hubieras casado con tu compañero de trabajo, juicioso, mira, simpático, tiene casa, carro. Y luego la mujer termina viendo más cualidades en ese hombre que le dice Marujita y termina dudando. Y termina aún hasta diciéndole al esposo, ¿sabes qué, mi amor? Necesito que me des mi carta de divorcio. Me voy a separar de ti. ¿Por qué? Porque se llenó de argumentos, escuchó argumentos y termina creyéndole a la serpiente. Y así en muchas otras situaciones. La debilidad de la mujer es el oído. Mujeres, no escuchen argumentos, escuchen la palabra del Elohim. ¿Dónde está la palabra del Elohim? En la Torah. Y sigan las enseñanzas de su hijo el Mesías Yeshua, que en últimas, las enseñanzas de Yeshua siempre te van a estar llevando a la Torah de su padre. Y como mujer es ver cómo el Eterno actuaba en las parejas de la Torá y cómo vemos esos errores y ya en nuestras vidas propias para que no nos suceda a nosotras mujeres en nuestros hogares es ocupémonos solamente en tefilá, escuchando la voz del Eterno, leyendo la Torá, leyendo Teilim, limpiando nuestra mente de malos pensamientos o de pensamientos de duda, de pensamientos negativos. Todo eso, porque todo eso va a terminar. La mujer habla con su esposo, es algo normal, y entre esas habladas con el esposo es donde siembra la duda o la cizaña o la prueba, y ahí es cuando el hombre viene a ser probado. Entonces, empecemos por nosotras cuidándonos, porque el hombre normalmente no le pasa porque primero el creador lo hizo de una forma que él ve, él tiene una mirada más allá que la de la mujer, la mirada de nosotras es mucho más corta. Por eso si ustedes miran una mujer dirigiendo una empresa, un gobierno, a un keilot, uno ve ese matriarcado y se vuelve una cosa tremendamente terrible. No hay orden de Elohim, porque no es el orden natural. El orden es, el hombre dirige el hogar, el hombre dirige a la mujer, tanto que le dijo más adelante, como castigo, como consecuencia, y tu deseo serán tu esposo. Y vemos cómo en la ley en las leyes de los votos, cuando la mujer hacía un voto, el que lo podía anular era o su papá, que era autoridad sobre ella, o su esposo. En ningún momento ella lo podía anular. ¿Por qué? Porque es que ella misma se metía en cosas, en pruebas. Porque las mujeres tendemos a ser así. Tenemos una mente más corta, una vista más corta, oídos peligrosos. Todo eso, mientras que el hombre no. Por eso el hombre es el que está dado para que te dé el consejo, para que te dirija, para que vaya y le consulte al Eterno y ya Él te pueda dar un consejo o directamente ir al Eterno. Lógicamente, un hombre temeroso de Temeroso, Elohim. claro, Estamos claro, hablando claro. de que has escogido Sí. y has pedido confirmación del Eterno y te has casado con un Ajá. hombre temeroso de Elohim. No estamos hablando de la mujer que se ha casado en yugo desigual y se casó con alguien que no es temeroso de Elohim. Exactamente. Ahí es otro cuento, otra situación. No, no, No. no. Estamos hablando de un hogar donde ambos se están esforzando por caminar en Torah, cumplir Mitzvot y creen en Mashiach. Ese es el ejemplo, el ejemplo puntual nuestro. Entonces, mujeres, por favor, no quieran hacer el trabajo del hombre, no quieran manipularlo. La mujer es muy dada también a manipular al hombre. No lo hagan, por favor, no lo hagamos. Tengamos temor del Eterno. Todas van a decir que no. Todas van a decir que no. ¿Qué no qué? Que no, no manipulen Ah. al esposo. Pero a mí, yo algo que admiro de mi esposa es su sinceridad y Sí. aún ella muchas veces me dice, sí, mi amor, tienes razón.
No, y aún yo misma cuando él me hace una pregunta, porque sabemos que así como la mujer es una ayuda puesta, también está puesta en algunos momentos para ayudarlo, para apoyarlo, pero cuando está sincronizada con el Eterno, ¿no? con la palabra del Y, Eterno. y mi esposo muchas veces me dice, mi Vamos a amor, hablar ¿qué de eso. piensas en esto? Mira, me pasó esto, estoy pensando esto. Y yo muchas veces, en sinceridad, yo le digo, mira, ¿sabes qué? No me escuches a mí. Amén. O le digo, mira, yo te voy a dar mi punto de vista, pero por favor, No me no me escuches. escuches. Ve y pregúntale al Eterno y que sea Él. ¿Por qué? Porque yo ya misma he visto cómo funciona el Tenemos Eterno en experiencia. nuestro hogar y en los hogares y cómo Él constantemente, aún sin nosotras tener, aún sin yo tener, de alguna manera quererlo manipular en algo, querer que Él haga mi voluntad, veo cómo el Eterno prueba a mi Son usadas. esposo, Es que cómo la mujer somos está para usadas eso. La mujer para está hacer lo usada para eso. contrario de lo que el Eterno le dice. Entonces yo en sinceridad por eso ya poco a poco he aprendido a tener temor para que no equivocarnos y decir, no, más bien mira, no me escuches o más bien yo no te digo nada, yo más bien oro por ti, oro Amén. por nosotros. Esa debe ser la función de No una te diré mujer. que siempre lo hago, pero cuando eso se logra más, yo lo veo conectada en la presencia del Eterno, leyendo Teilín, yendo, ¿sí me entienden? Cuando estoy conectada. Cuando no, eso sí se vuelve más peligroso porque claro, ya el Yeseara mío está menos conectado, pero sí está más conectada con la Propenso duda, más a escuchar propenso a la voz la de la prueba serpiente. y obviamente puedo ser de tentación para mi esposo de prueba. Y esto lo decimos es para que tengan ustedes ese ejemplo de cómo funciona para que no les pase y no nos siga pasando. Entonces vemos esa debilidad de la mujer, la naturaleza de la debilidad de la mujer, el oído, El oído. el escuchar la serpiente. Amigas. La De serpiente, todo tipo. y la serpiente tiene que ver mucho también con el El chisme. chisme. Por favor, el Amigas. chisme. Los Familiares. comentarios, las consejerías, por favor. Miren, nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido tanto al problema de las consejerías. Amado, ¿qué nos aconseja? ¿Qué hacemos? Miren, la única consejería que ustedes deben pedir es al Eterno en oración. Directamente. Si el Eterno no te habla, espera hasta cuando que te hable. Pero no vayas A los hombres. no vayas a los hombres. Ni siquiera nosotros. Ni siquiera Ni nosotros. a los líderes Tienes de ninguna keila. tu Torah. Tienes las palabras de Mashiach Yeshua. Y tienes tus rodillas y tu boca. ¿De quién recibimos nosotros consejería, mi amor? De nadie. ¿A quién me has visto a mí Solamente buscando el Eterno. a pedirle consejería? A nadie. El Eterno. Si Él no me explica un tema, si Él no me da un consejo sobre algo, sigo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Insistimos hasta que nos da un hasta sueño, cuando hasta que nos habla, hasta que Él nos contesta. nos contesta. Pero yo no puedo ir a confiar en otro hombre. ¿Y qué pasa si ese hombre es la voz de la serpiente? Y sobre todo, que estamos tocando el punto de las De la mujeres, mujer. ya voy a entrar al punto de los hombres. Ustedes, mujeres, imagínense en que son el copiloto y el piloto les pregunta, ¿puedo bajar de altura a 3000 pies? Y ustedes llaman a su suegra a preguntarle a ver si sí o no. O a una amiga, o el consejo de... No, ustedes no pueden ser tan irresponsables. Ustedes tienen que ir a los instrumentos que te marcan si sí puede bajar esa altura o no. Si hay una montaña más alta que esa altura, lo vas a hacer estrellar. ¿Y cuál es el instrumento al cual tienes que ir, mujer? La Torá. Aquí Eva debió haberle contestado a la serpiente, primero, yo no tengo por qué estar hablando contigo, porque mi relación es con mi esposo y con mi Elohim. Entonces aprendamos eso. Sí. ¿Cómo Por vencer favor, la voz mujeres. de la serpiente? Porque hay serpientes que se van metiendo, como en esta historia. No, es que ellas no van preguntando. No piden permiso. Es la suegra, o la hermana, o la mejor amiga. O alguien con autoridad, entre comillas, en tu vida. Y hay serpientes en el internet hoy en día, simplemente es que cliques y, uy, no, esto es de preciso. Wow, wow. Mamor, mira, me salió el video, esto es Dios, es un mensaje de Dios. Mira, aquí dice las 7
7, eh, 7 consecuencias, 7 causas por las cuales ya no tenemos que guardar Shabbat. ¿Sí ves? Yo te decía que ya no había que guardar Shabbat. Siempre vas a encontrar en el internet lleno de serpientes que te digan que sí al pecado que quieres cometer y que digan que no a lo que Dios te ha mandado a hacer. Entonces, el primer punto es no las escuches, no las escuches. Es más, si tú ya has entendido a través de este canal que debes ir solamente al Padre y a su Hijo Yeshua, tienes toda la libertad de decir muchísimas gracias, Torahai, plum, y colgar. Pero si picas acá, picas allá, como Java, sales al jardín del Edén a caminar sola, a mirar a ver si te encuentras una serpiente por ahí, en algún momento vas a estar cliqueando Mirar alguna a ver serpiente. quién te habla y ponerle conversa y escucharle la conversa. ¿Qué hace una mujer hablando? Empezando, cuando una mujer se casa, ya tu mejor amigo tiene que ser tu esposo. Corta con amigas, corta con familiares. ¿Por qué? Porque eso se va a volver un chismerío. ¿Qué hace una mujer con su esposo y por el teléfono hablando chismes disfrazados de consejería o de yo qué sé, de cosas? Es que tenemos con otras mujeres. Tenemos que entender algo. No. El plan original del Eterno, el modelo original, es el jardín del Edén. No. Y en el jardín del Edén todo funcionó y todo estaba diseñado para funcionar entre 3. Solamente. El hombre, la mujer y su creador. Nadie más, nadie más. El hombre, la mujer y su creador. Ahorita que ya fuimos destituidos de ahí, ya somos destituidos de la gloria del Eterno y la mujer, el hombre y Yeshua, porque nuestra Amén. relación con nuestro creador ha sido roto, pero en el Así principio era así. Cuando entra un tercero, se daña el plan original. Se dañó todo, porque escuchamos a un tercero. Entonces, la mujer no tiene por qué estar hablando con otro que no sea su creador. Si no está tu esposo, habla con tu creador. Con tu creador. Cuando llegue tu esposo del trabajo, hablas con él. Sí. Hombre, lo mismo. No tenemos por qué estar hablando con nadie, con ninguna otra mujer que no sea nuestra esposa y con nuestro creador. La mujer siempre va a estar, la mujer fue hecha para hablar más. Las mujeres nos gusta hablar mucho más que el hombre es más callado, el hombre es más pensativo, es más analítico. La mujer no es así. Algunas sí, pero todas las mujeres de por sí hablamos mucho. Por eso el hombre nos creó así, pero para estar en tefilá, intercediendo por el esposito. El hoy nos creó para interceder por el esposo, por el hogar, por los hijos, solamente. Y por el que tengas que hacer tefilá, que ves algo, solamente, pero no para estar hablando por teléfono o escuchando, no. Y hombre, tienes que aprender a escuchar a tu esposa. ¿Qué le vamos a hacer? Él las creó para que hablen. Esos hombres que no quieren llegar temprano a la casa porque, ay, es que mi esposa habla mucho. No, si tú no hablas con ella va a terminar hablando con la serpiente, va a terminar hablando con su suegra, va a terminar hablando con alguna amiga. El hombre está para escuchar a la mujer, porque es con el que ella se va a poder desahogar. Entonces también tenemos que poner de nuestra parte. Si no queremos que ellas estén hablando con serpientes, tenemos que estar ahí para escucharlas. Pero obviamente sin decir que tienen que obedecer a su esposa cuando ella los meta en prueba. No, lógicamente, escucharlas, pero no, no, escucharlas, pero no cuando nos dicen hagan algo que vaya contra la Torah. No, mi amor, ¿qué te parece si hacemos esto? Mi amor, ¿qué te parece si en vez de hacer esto, haces esto otro? Bueno, entonces, ya cerrando con el tema de la mujer, ya sabemos, no quieren problemas, no escuchen serpientes. ¿Qué son las serpientes? Son las voces ajenas a las de la Torá o las palabras de Yeshua. Dedíquense a hablar con su creador y él les dio un hombre como esposo y como amigo. Hablen solamente con él. Aléjense de las palabras ajenas a la Torá y a las palabras de el Mashiach. No tienen por qué hablar con serpientes. Si una serpiente les va a venir a hablar, dile qué pena. No, yo no tengo por qué hablar con serpientes. Ahora vamos al tema de los hombres. ¿Cuál es la habilidad de nosotros los hombres? ¿Escuchar a la mujer? Yo creo que es más profundo.
¿Desobedecerle al Eterno? Caliente. El problema nuestro, que yo veo, es nuestro corazón. Estamos tan contentos, estábamos solos en el jardín del Edén, en el Gan Eden. Para todos se había hallado pareja, pero pobrecitos nosotros, estábamos solitos allá. El Eterno nos mete en un sueño profundo y ¿qué? Cuando nos despertamos, ¿qué vemos? Java, Eva, tan linda, tan tierna, mi compañera, somos tan felices. Y muchos hombres, por no decir todos, tenemos un corazón de gelatina para por ellos. la mujer, sí. De decirles que sí a todo con tal de verlas contentas, con tal de guardar el Shalom Bait, la paz familiar. Sí, excelente todos los libros que existen y las enseñanzas con respecto a Shalom Bait. Y sí, en todo lo que puedas, sé condescendiente con tu esposa. Pero muchísimo cuidado con descuidarte y que caigas en que por amor a ella te esté invitando a hacer algo en contra que vaya en contra de algo que esté escrito en la Torah. Mi amor, ¿qué te parece? No, sí, a mí me parece que listo, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a mirar si eso está en la Torah. Y si está en la Torah y no va contra la Torah, listo, mi amor, como tú quieras. Porque la mujer tiene un poder de convencimiento tremendo sobre el hombre. Así como las voces extrañas, las voces diferentes a las de Elohim tienen un poder convencimiento bíblicamente, toraicamente comprobado sobre la mujer, veamos lo que produce la voz de la mujer en el hombre y está en la Torah y es una naturaleza. Miren, la voz de la mujer para el hombre, miren, hay hombres que lo dejan todo por una mujer, hay hombres todo. Está hecha para atraer al hombre y para seducirlo, para ser seducido. Y aún la mujer la voz de la mujer es muy sutil. Y aún muchas veces si viene con manipulación, como vino la serpiente a Eva, se la transmite a Eva, Java, y luego ella le habla con esa misma manipulación. Muy, muy, obviamente sin ser obvia, donde el hombre puede caer muy fácilmente. Por eso el peligro de una mujer que ya escuchó la voz de la serpiente y se llenó de ese espíritu de la serpiente, porque se lo va a transmitir. O sea, se llena de ese espíritu y su voz ya no va a ser la de una ayuda. Va a ser la voz de la serpiente a través de la voz de la mujer. Miremos lo que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. O sea, fue convencida con argumentos, escuchó a quien no debía, fue convencida con argumentos y infringe el mandamiento. ¿Por qué no le pidió permiso al esposo? Y comió. Ella le tuvo que haber pedido, o sea, tuvo que haber hablado con su cabeza, que era el administrador. Y de pronto antes que eso, exacto, y antes que eso, ¿por qué no confrontó con lo que Elohim le había dicho? Mejor hubiera porque se llenó de argumentos. Los vendedores, a los vendedores se les enseña a tener argumentos como cuchillos afilados y a llenar de tantos argumentos a una persona, asfixiarla con argumentos, que cuando menos se da cuenta la persona está firmando y ni se dio cuenta a qué horas compró ese carro o esa lavadora y cuando llega el esposo le dice: mi amor, pero ¿y esta lavadora? Mi amor, buenísima, mire, es una lavadora termonuclear con tecnología de la NASA. ¿Y cuánto pagaste? Tranquilo, mi amor, nos sale por cuotas baratísimas de 250,000 shekel mensual. ¿Cómo? No. Y luego cae en cuenta y dice: ¿yo cómo hice esto? Y el deseo de la mujer será en su esposo. Tiene que escuchar a su esposo. Argumentos. Después de que tú te llenas de argumentos, te encegueces y te olvidas de cuál fue la misvá que te dieron, la prohibición que te dieron.
ay, pero es que me dijo, ay, los argumentos siempre están diseñados para eso. Y vemos lo que produjo. Dice, y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es que los hombres caemos redondos ante la persona que amamos. Por eso, mujeres, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado. Mire, muchas veces ni siquiera Hasatán tiene la capacidad de hacernos caer más que nuestra propia compañera. Por eso la serpiente la mandó fue a ella. Por eso hay vendedores que ofrecen los productos no a un hombre, golpean. Si abre un hombre, se van. Esperan a que esté la esposa, porque sabe que con los argumentos, mire señora, y con esta aspiradora, usted va a aspirar y esto va a quedar tan hermoso que su esposo, mejor dicho, le va a comprar ese anillo de diamantes que usted quiere. Ay, ¿verdad? Sí, y es más, y sus hijos van a estudiar, ¿verdad? Ay, sí, ¿dónde firmo? Pero sabe que si esos argumentos nos los va a dar a nosotros de hombre, qué pena, yo no compro cosas, váyase, yo con vendedores no quiero, chao. El hombre tenemos esa dificultad. Pregunta, ¿por qué comió inmediatamente? ¿Por qué obedeció? ¿A quién tiene que obedecer? Vemos el caso, un caso que de pronto se te olvidó comentar, el caso de Shimshon, de Sansón y Dalila. No, es que hay muchos. Sí. La unción del Eterno estaba sobre él. Sí. El poder del Eterno era un secreto entre Elohim y él. Y por una mujer perdió todo. Perdió la unción, perdió el favor del Eterno y perdió sus ojos y perdió su vida. Todo. Entonces, hombres... Shimshon, Sansón. Hombres, nosotros tenemos que saber administrar nuestro hogar. Tenemos que saber, por eso al hombre se nos pide un discernimiento muy profundo. ¿Y cómo se adquiere ese discernimiento, mi amor? ¿Viendo películas de Netflix? ¿Cliqueando todo el día en lo que haya en YouTube? Ah, ya sé. Por WhatsApp todo el día. Facebook. TikTok, ¿no? ¿Cómo? De lo que el hombre se estudiando Torah, amados. Si te cansas de estudiar Torah, ponte a cantarle al Eterno. ¿Te cansaste de orar al Eterno? Entonces ponte a orar. ¿Te cansaste de orar? Entonces ponte a leer las enseñanzas de Yeshua. ¿De qué otra forma, si no es buscando su presencia, nos vamos a llenar del Ruach HaKodesh? Y el Ruach HaKodesh de Elohim es el que nos va a dar discernimiento espiritual para saber escuchar a nuestras esposas. Porque no podemos callarlas. Es que aquí está el meollo del asunto. El meollo del asunto es que la mujer está para ser atalaya. Y preciso, el Eterno les da esa sensibilidad y esa debilidad de escuchar la voz de la serpiente. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros? Pues quedamos perfectamente bendecidos, porque eso es lo que quiere el Eterno. Por eso dijo, haré ayuda contraria. Entendamos la naturaleza de la mujer. La mujer, si nosotros como hombres, primeramente no vamos a la presencia del Eterno. Abraham, ¿por qué no buscaste primero el rostro del Eterno antes de salir corriendo a obedecerle la voz de Sarai? Shimshon, ¿por qué no buscaste el rostro del Eterno antes de revelarle tu secreto a Dalila? Adán, ¿por qué no buscaste el rostro del Eterno? ¿Por qué no hablaste con tu Creador y le preguntaste a ver si el consejo que te estaba dando, lo que te estaba ofreciendo tu mujer, lo podías comer o no comer? ¿No ven, amados? Eso es la función de la mujer, y tú lo puedes corroborar, mi amor. La función de la mujer es probarnos a los hombres. Totalmente.
es probarnos. Todo el tiempo, Todo el tiempo. 100%. Y no tenemos por qué enojarnos con ella. No. Porque es su naturaleza, las creó para eso y lo vemos en el libro de Bereshit. El hombre que no lo entiende se puede enojar, pero No, no es uno tiene sabio. que saber, la mujer fue creada para como ayuda contraria. Dice, es el que negdó, como contraria. ¿Qué significa como? Negdó viene de neged, de algo contrario. Ayuda contraria, o sea, para confrontarnos. Para contrariar al Uno hombre. dice, mamor, mañana tenemos un shiur de Torah bien temprano en la sinagoga. Ay, mi amor, ¿y por qué no nos quedamos acá? Ay, durmiendo un ratico más y nos hacemos unos No, siempre hay que saber que ella va a ser... A ver, es como la serpiente. ¿La serpiente es mala? No, quedó escrito y vio que era bueno. Pero su función era probar a Java. Asimismo, entendamos, la naturaleza de la mujer va a ser probarnos a los hombres siempre, 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 para ver si estamos buscando el rostro del Eterno y juzgando que sea su voluntad lo que se va a hacer. Entonces, si tu esposa te da un consejo, tú, bueno, mi amor, déjame, voy a orar, voy a consultar. Mi amor, mira, es que imagínate que encontré que en Shabbat no se puede encender fuego. Así que la invitación a donde tu mamá al asado en Shabbat no podemos ir. Ay, mi amor, yo no sabía, se me había olvidado. Fue usada la esposa para probar. Asimismo, en todo. Y eso cuando la mujer es dócil y cuando la mujer no es matriarca, porque hay la mujer que dice, pero ¿cómo así? Si ya organicé con mi mamá y si ya habíamos quedado con ella y no le importa nada y se enceguece, pero lo que sí le importa es que desobedezcan al Eterno y que su esposo y el hombre es muy dado a que por el Shalom Bait, como tiene una mujer tan matriarca y que le daña el momento y que todo es contienda, muchas veces cuando no hay Shalom Bait, el hombre escoge entre obedecerle al Eterno, corregir a su esposa y tener Shalom Bait, entre esas dos cosas. Y muchas veces él prefiere, para que no se le arme la tercera guerra mundial en su hogar y para no tenerse que ir corriendo de la casa por el estrés o por lo que sea, él prefiere contener a la esposa haciendo su voluntad. El típico, La voluntad de la está esposa. bien, mi amor. Está Sí, bien, sí, mi sí, amor. mi amor. Vamos, Todo vamos, por el vamos, Shalom vamos, Bait, vamos, pero vamos. Ay, entendamos, sí, 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 mujeres, sí. es porque el hombre está cansado y lo que no quiere es contender, pero ahí está la debilidad del hombre. ¿Y quién sale perdiendo? Tanto el hombre como la mujer, porque sí le van a pedir, digamos, cuentas al hombre, pero la mujer fue la que lo hizo caer en desobediencia al Eterno por mantener el Shalom Bait. Por eso vemos los castigos y las consecuencias que Elohim a cada uno le dio. No fue el mismo castigo para ambos. No. A cada uno en su área se la dio. Y con respecto al tema de las mujeres y los hombres y de cuando una mujer ya es matriarca y es terrible o esto, o lo mismo el hombre, Es un infierno. eso ya depende de lo que cada uno de nosotros merezca. Necesita. Qué pena. Pero la Eva, la Java que te dieron es la que tú necesitas. Por algo. Qué pena, Adán. Qué pena, Eva. El Adán que te dieron es el que tú Es necesitas. perfecto. Es el que tú necesitas. Hombres, si ustedes se cuidaron, si ustedes se consagraron y si ustedes buscaron la presencia del Eterno para escoger la mujer que Él quería para sus vidas, va a ser una mujer equilibrada. Va a ser una mujer que no siempre va a ser piedra de tropiezo y que no vas a estar de prueba en prueba, en prueba, en prueba. Lo mismo mujer. Si tú te guardaste, te cuidaste y buscaste el hombre que era la voluntad del Eterno, va a ser un hombre temeroso de Elohim que siempre va a estar buscando el rostro del Eterno y no se va a dejar llevar por alguna cosa que tú le digas. Entonces, ya esos extremos ya es lo que cada uno determinó
en el momento en que se casó. Pero con respecto a la naturaleza y a los puntos que hemos tocado, cada uno de nosotros tiene que cuidarse de eso. Por favor. La mujer, por favor, cuídese de los argumentos y de estar escuchando aquí y allá y allá y allá y de hacer dudar a tu esposo. Y hombres, sí, escuchen a sus esposas, pero con mucho cuidado y discernimiento, porque un consejo o una insinuación de ellas que sea el Eterno probándote y tú no vayas a la presencia del Eterno y confirmes que la decisión que vas a tomar aconsejado por tu esposa es palabra de Elohim, está de acuerdo a su voluntad y no infringe ninguno de sus mandamientos, te vas a meter en un tremendo lío. En conclusión, la naturaleza de la mujer fue diseñada para probarnos a nosotros los hombres. Siempre, siempre, siempre. Y tenemos que vivir con eso y por eso el Eterno confió en nosotros la responsabilidad de dirigir el hogar. Y mujeres, el oído siempre, siempre, siempre les va a hacer debilidad a ustedes. Así que va a ser la prueba de ustedes siempre discernir toda cosa que escuchen y no meter sus orejas donde no las han llamado. Ahí el dicho popular es más, no meter la nariz donde no la han llamado. Escuchen palabras de Torah, escuchen la voz del Eterno y las enseñanzas de Yeshua, no más. Y hombres, buscar la presencia del Eterno siempre para saber administrar el hogar y en caso de que la mujer sea usada por un argumento de la voz de la serpiente, detectarlo inmediatamente y con amor, mucho tacto, sensibilidad, delicadeza y misericordia decirle, mi amor, no, mira, no podemos ir a donde mi suegra porque allá van a hacer un asado y eso está prohibido por la Torah. Ay, mi vida, no había caído en cuenta. Gracias, mi amor. Menos mal que tengo un esposo sabio que no me dijo inmediatamente, sí, mi amor. Y terminó allá haciendo un asado y por ahí de añadidura que fuera un delicioso cerdo asado. Y ese es el buen ejemplo, este ejemplo que acabo de dar mi esposo es el ejemplo de cómo se debería manejar el hogar. Porque hoy en día los hogares están tan distorsionados, porque la mujer se mete a hacer funciones que le competen al hombre. Por ejemplo, hoy en día las mujeres que trabajan, entonces claro, al una mujer trabajar, toma sus propias decisiones, ya es insujeta, ya opina, ya cree que tiene voz, voto y todo. Entonces termina distorsionándose el hogar. La mujer normalmente tiene que estar sujeta al esposo y es el hombre el que tiene que estar dirigiendo. Mi amor, esto se puede, esto no se puede. No diré que todo el tiempo lo podrás hacer porque si tu esposo está ocupado en su trabajo, tú estás tomando una decisión importante, pues o tienes que esperar y si no es importante, pues bueno, pero siempre estarle preguntando al esposo. Este tema ya es más profundo, lo tocaremos en otro video. Pero sí, tiene mucha razón mi esposa. ¿Y qué sucede con el hombre? Entonces el hombre, como se han desordenado los roles, sí, ya la mujer es igual que el hombre, con los mismos roles, tiene que trabajar, llegar. Entonces, como dijéramos esa palabra, él suelta la responsabilidad de buscar la presencia del Eterno. Él ya dice, bueno, acá... es la jefa. Que se haga por decisión unánime, que se haga por voto, que se haga como ella quiere y suelta las riendas y la responsabilidad de administrar su hogar. Y qué tristeza porque los hogares donde el hombre no busca el rostro del Eterno, se amarra los pantalones y administra su hogar, todo se distorsiona. Sí. Y ahí es donde vienen problemas. No saben si están haciendo la voluntad de Dios o no están haciendo la voluntad de Él. Uno escucha al otro, el otro, cada uno tiene consejeros por aquí, por allá. Y el Eterno tiene que expulsarlos del jardín del Edén. Y en vez de vivir en un pequeño jardín del Edén, viven un gran infierno en sus vidas.
Conclusión, escuchemos solamente la voz Amén. de nuestro Creador. Hoy en día, esa voz la escuchamos únicamente leyendo la Torá, su santa palabra, y las enseñanzas de su Hijo, el Mesías, Yeshua. Solamente esas dos fuentes, la Torá y su Hijo, Yeshua. No podemos escuchar más. Si nosotros sacamos la voz de la serpiente y obedecemos al Eterno y no la voz de nuestra esposa, todo va a funcionar. Quiere hacer la voluntad del Eterno, que hayamos aprendido esta disertación, que lo apliquemos primeramente nosotros, nos esforzamos por aplicarlo. Las veces que no lo hemos aplicado bien, hemos aprendido, hemos fallado, pero crecemos cada vez y nos esforzamos por hacerlo, nos funciona muy bien. El Eterno tiene el primer lugar, Él, su Torah y su Hijo son las voces que nosotros escuchamos, no tenemos consejeros externos y funcionamos. Yo como hombre me amarro mis pantalones espirituales, me esfuerzo por buscar su rostro, recibir una respuesta, hasta cuando Él no nos confirma y no nos responde, no hacemos nada. Y mi esposita, le doy todo el cabo, toda la honra, se esfuerza por ser una mujer de Torah, una mujer que se esfuerza por espantar todas las serpientes que se le quieren acercar y mantener sus oídos consagrados a la voz de su Creador y de su amado pastor, Yeshua, de nadie más, y de apoyarme. Y esto se lo queremos transmitir a ustedes. Así funciona nuestro hogar, gracias al Eterno, y es nuestro anhelo que funcione el de ustedes también. Pónganlo en práctica, analícenlo, estudienlo y se darán cuenta que lo que les hemos hablado está en la Torá. Y si reconocemos esas naturalezas y aplicamos los consejos que hemos visto acá, podemos funcionar conforme al plan divino. Varón y hembra los creó, y Elohim en el medio, a través de su Hijo Yeshua y sus enseñanzas, y nadie más. Chao, chao, serpiente, no tienes nada que hacer en el plan del Eterno para cada uno de nosotros, desde Israel. Con amor. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.